no un artículo, un párrafo, el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Presupuesto 2026, que había sido aprobada de manera sorpresiva y sin que nadie sea capaz de argumentar en favor, sin que nadie pueda justificar ello, un párrafo autorizando al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar por... ¿Eso es para mí o para...? ¿Para usted o para el invitado? Ya lo vamos a Bueno, presentar. bueno, no, le vamos, que vaya tomando mate, así se va poniendo a tono. Yeah. Un cimarrón. Prorroga por 10 años hasta el año 2036 el convenio de vinculación entre la provincia y el Banco Macro para que este último oficie como agente financiero de la provincia. Es decir, que el Macro por lo menos va a estar 40 años manejando la plata de los salteños. Y durante 2026, 4,3 billones de pesos, 4,3 billones de pesos. Además de ello, bueno, teniendo como clientes cautivos a los más de 75.000 empleados públicos que tienen su cuenta sueldo en ese banco, sin que ello haya sido justificado. No fue justificado, se incorporó a último momento. Entre gallinas y medianoche, entre gallos y medianoche se hizo. Bueno, el Senado tuvo una actitud un tiquitito así, como decía el Che Guevara, un tantito así, más digna, porque convocó al ministro coordinador, a Sergio Camacho, hombre del romerismo, así que del Macro debe saber un montón, para que dé explicaciones. Y el senador Calabró, que lo vamos a escuchar enseguida nomás, contó que estuvo 3 horas respondiendo sobre ello. Bueno, estuvo respondiendo, pero no se atrevieron a tocar ese artículo, ni ese párrafo siquiera, y se aprobó ya de manera definitiva. Se sancionó en definitiva la Ley de Presupuesto 2026. Y hay otros temas que también están caracterizados como escandalosos y graves, muy graves, que ocurren en Salta y que tienen al gobierno como principal responsable, como tal es el caso de la Obra Social Provincial, el IPS. Bueno, ha dejado mucho esta semana y son todos frentes abiertos que van a continuar siendo eje de la discusión que en cierta forma la propone la prensa, ¿no? La propone la prensa, la dirigencia política opositora está casi planchada y bueno, y acá lo más llamativo de esto en el debate del Banco Macro es que el sector político que se opuso fue el de la Libertad Avanza, así como lo escuchan. El de la Libertad Avanza, bancos internacionales. La Libertad Avanza cuestionando esta maniobra y el oficialismo, el saincismo, poniéndose a la derecha de la Libertad Avanza. Eso es increíble. A la derecha, a la derecha. derecha. La remil derecha. A la remil derecha. Sí, a la derecha de Dios. Sainz ya está la pared prácticamente, no hay más nada que ello. A toda la gente que nos sigue a través del YouTube, le mandamos un saludo grande a todos los que están conectados a través de nuestra página en Infinito FM 965. Estamos también saliendo en vivo para todo el mundo. Van a ver que en estos momentos en la pantalla está el QR para que vengan y sean parte también de la comunidad de Cadena Infinito, donde pueden informarse todo el día con las novedades de nuestra radio. Bienvenido, Leonardo Joaquín Juárez. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? Gracias, Paulo. Bien. Bueno, es nuestro entrevistado. Él es historiador, es docente, es dirigente, referente del movimiento Rebelión Popular Facundo Molares. Fue referente provincial y nacional del Partido Comunista. Justo viene muy oportuna tu presencia, Leo, para hablar no solo del tema que ya hemos anticipado en nuestras redes, que es el operativo Lanza Sur, todo lo que ocurre en Venezuela, sino también lo que pasó en Chile, ¿no? El pasado domingo. Bueno, a la presentación hay que añadirle que Leo es hincha de Central Norte, ¿o no? Sí, ¿Todavía o ya sí, no? No, siempre. Pero su hija, ¿por qué me Gimnasia. mira así? ¿Cómo que todavía? Y bueno, qué sé Esas yo. cosas no se preguntan, ¿eh? Como que le pregunten a usted si cambió de sangre en el camino. Bueno, acá tenemos una. Pero su hija es de Gimnasia. Y yo soy de River y mi hijo es de Boca. Bueno, ahí. Pero son Bueno, un padre comunistas que también. deja libre el albedrío en su En casa, ¿no? Ideológicamente son del palo. Bueno, por lo Qué menos. bueno, eso es bueno. Bueno, Leo, muchos temas hemos enunciado en el comienzo, pero bueno, vos nos viniste a hablar de la situación internacional, que hoy ya no hace falta irnos de Sudamérica para expresar lo grave que está ocurriendo en el mundo. Bueno, vos sabés que ahora no tengo tiempo casi, tengo poca participación en los medios, ¿viste? Que antes era medio común encontrarme por ahí.
Pero producto de tu invitación, creo que voy a escribir una notita sobre el operativo para hacer algunas precisiones. Bien, bien. Pero bueno, me traje un par de libros que siempre ando, soy profesor en un berretín. La Claro. geoestrategia, Apuntes, el petróleo y apuntes. gas en la A ver. geoestrategia mundial Acá está. y la el derrota libro de Occidente de Manuel Todo, ¿no? Que, bueno, Y estos autores, ahí explica un poco el tema de cuáles son los intereses norteamericanos y por qué se producen las guerras. Bueno, las guerras en general, yo estoy por hacer mi tesis doctoral sobre el tema de la guerra, ¿no? bien. Entonces, hago una introducción antes de entrar al tema del operativo que se está A mí realizando en me Venezuela. llamó mucho la atención esto de cómo cambiaron las guerras, ¿no? La Claro. configuración, esto que decías, un tipo que decide sobre la vida de miles de personas, que decide bombardear objetivos Claro. hasta civiles, sale de su trabajo, cena en su casa, hace el amor con su esposa y al otro día vuelve a trabajar como si nada, no está en la trinchera. Claro, bueno, ahí mi tema de tesis se va a llamar la guerra difusa. Difusa. Todavía Bien. no estoy trabajando el tema específicamente porque vos tenés que acreditar seminarios que son de otros temas para poder hacer tu diseño de tesis. Sí. Pero estoy juntando mucha información, mucha bibliografía y conversaciones con gente de otros lugares del mundo que están en el tema. De hecho, me van a invitar a un foro y me mandaron información que ahora voy a leer un poquito sobre el tema del operativo en Venezuela. Pero bueno, las guerras, como vos decías, se llaman guerras difusas, mi tema de tesis, porque es un enfoque fenomenológico, digamos. En filosofía, la fenomenología es la forma que aparecen las cosas, ¿no? La apariencia, no lo esencial, digamos. Entonces, la forma como aparecen las guerras ahora ya no son guerras nítidas, sino que son guerras difusas, ya no son guerras que estaban ubicados territorialmente, donde se enfrentaban dos estados o dos países en un espacio y en un tiempo concreto, sino que se les llaman guerras difusas por la aplicación, primero, porque está en crisis el etos de la guerra, ¿no? La guerra plantea de que para que haya guerra tiene que haber combate, Sí. y para que haya combate tiene que haber muertos, pero muertos de ambos bandos, digamos. Ahora con la introducción del dron, por ejemplo, en la guerra, ya se cuestiona el hecho de que sea una guerra porque es un fenómeno casi policíaco, el dron te persigue. Claro. Entonces un poco el dron es el arma de los cobardes, dice, Perdón, ¿no? perdón que te interrumpa, ¿no? Pero lo hemos visto, nosotros hemos estado siguiendo desde septiembre hasta hoy lo que ha sido la guerra en Gaza y demás operativos, pero lo que más me llamó la atención a mí, creo, de todo este procedimiento fue cómo drones atacaban los barcos de la flotilla Global Summon, que son Claro. los que iban en rescate de la gente de Gaza. Claro. Y no tenían que enfrentarse con nadie, eran máquinas que iban sobre ellos durante el día, durante la noche, en la madrugada, en la profundidad del mar y en esa oscuridad, sin ningún tipo de impedimento, con infrarrojos, llegando a los barcos, atacando gente, por supuesto, con refuerzos vía naval para poder después secuestrar a las personas. Claro, bueno, ahí es un ejemplo. Y el otro Y ejemplo, el barco choque. que fue atacado nunca tuvo ni la posibilidad de defenderse, Claro. ni ellos mismos. Y el otro ejemplo, el breve choque entre Israel e Irán, que duró una semana, que nunca alistaron tropas de ningún lado, ¿no? Bueno, Eran todos acordate, misiles. el antecedente previo al de los drones fue el de los Viper, ¿se acuerdan de los Viper que Hezbollah Que hacen compró? reventar con hicieron mensajes. como 3.000 Viper, o sea, Sí. 3.000 personas sacadas del juego, digamos, muertos o heridos, producto de la explosión de los Viper. Entonces, bueno, el etos de la guerra, del guerrero, era decir, el tema del valor, ¿no? De la gloria, de que yo puedo matar pero puedo morir. Eso se cambia ahora con la utilización de la tecnología. Es decir, por eso le llaman al dron el arma de los cobardes, porque ¿cómo funciona el dron? Bueno, acá un poco traigo un aporte en este sentido. El dron primero fue diseñado como una cuestión de imagen por Estados Unidos, pero logró cargar, no me acuerdo ahora exactamente, pero hay un libro, La teoría del dron, donde dice Sí. que logró cargar en un año, en un día, por ejemplo, lo que vos podés, 7 años de imágenes, ¿no? En un día. Pero entonces tenía imágenes, el dron tenía imágenes, pero no tenía sonido, no escuchaba los audios. Entonces fueron a ESPN, ¿viste? El programa deportivo que tiene muchas cámaras en los estadios, Sí. y le compraron el programa para las imágenes, para Sí. para el sonido y para el audio. Pero los norteamericanos dejaron esa tecnología y la que lo desarrollaron, ¿quién cree que son? Los rusos. No.
vos hiciste toda una introducción. Y no le pegaste. Los israelíes. Los israelíes desarrollaron el dron como un arma de guerra, un arma artillada. Sí. Entonces, ¿cómo funciona el dron y por qué el arma de los cobardes? Porque también, como introdujo Paulo al principio, lo operan desde Estados Unidos en una oficina, 3 tipos que se reparten 8 horas cada de uno. tecnología, ni siquiera de estrategia de guerra. Va a Claro, venir un milico y le va a decir, tenés que hacer esto. Claro, entonces, ¿qué dicen? Aparte, están a 6.500 metros de altura los drones. No detectan imagen, no diferencian entre un musulmán, pongámosle, o un guerrero, uno de la yihad islámica y un soldado norteamericano. Entonces trabajan con huellas. Entonces este tipo que está en Estados Unidos en una oficina detecta que hay un movimiento, que ese movimiento se hace 2 o 3 veces a la semana, se reúnen 20, se reúnen 30 personas, y él define por ese movimiento de que son terroristas. Claro. Y entonces, como son terroristas, aprieta el botoncito y le manda una bomba a donde se reúnen. De hecho, en este libro, que no me acuerdo el autor, pero se llama La teoría del dron, hay errores operativos de parte de estas personas que laburan en la oficina y que mataron gente que eran, por ejemplo, religiosos, que se reunían en una... ¿no? Entonces, bueno, acá hay un hecho. Entonces, cambia la idea de la guerra. Entonces, ya no son guerras nítidas entre estados, sino que son guerras difusas. Puede ser entre estados o entre lo que se conoce ejército de falsa bandera, como Al-Qaeda, por ejemplo. Ustedes se acuerdan que Al-Qaeda fue inventado por Estados Unidos. Cuando la Unión Soviética invade Afganistán, la CIA lo prepara a ¿cómo se llama? A Osama Bin Laden. Y entonces ellos arman este ejército de falsa bandera que era Al-Qaeda, el ejército de Al-Qaeda, ¿no? Perdón que te interrumpa, Leo. Dijiste, la teoría del dron es de Gregory Chamanyu. ¿Ese libro? Exactamente. Perfecto. Para que anoten, del otro lado tenemos un oyente que está manijísima con este tema, pide libros, todo. Le digo que los libros son machetes tuyos, no son para regalar. No, estos son los traje. Tengo un montón de libros Uno en acá PDF. habla de libros y Juan Vargas, ay no vaya, yo quiero libros. No, Juan, no hay. Entonces, bueno, el libro del francés sobre la teoría del dron plantea esta circunstancia de que la guerra está cuestionado el concepto de guerra, porque acá no hay por ejemplo, un jefe de Estado Mayor dice, bueno, perdí 3 drones, por ejemplo. Aparte son baratos. Claro. ¿Viste? Son baratos, entonces, pero no perdí tropa, no perdí fuerzas. Y el dron artillado te persigue, se mete en las trincheras, te liquida. Entonces el otro tema de por qué son difusas, porque vos sabés cómo empiezan y no sabés cómo terminan. ¿Cuándo termina? Y la otra es que vos acordarte, bueno, las guerras híbridas, las guerras asimétricas de 4ª generación, ya no son un enfoque fenomenológico de la guerra, sino son doctrinas militares, ¿viste? Y entonces vos fijate que las guerras asimétricas o insurgentes eran planteadas por fuerzas insurgentes que tenían menor fuerza que el Estado. Pero ahora los Estados utilizan elementos asimétricos como el dron, para poner un ejemplo, como los Viper. Porque el Estado que tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, como el israelí, el que te utiliza los Viper o que te utiliza drones para masacrar a la población israelí, que en realidad no hay una guerra ahí, porque claramente no hay equivalencia entre el frente que tienen. Claro, vos fíjate ahí, hay una masacre y un genocidio claramente planteado. Sí. Incluso, voy a citar un libro, Pensar después de Gaza, no me acuerdo del autor, pero ahí él busca Pensar después de Gaza. Cambia el concepto, incluso ustedes se acuerdan de Hannah Arendt, cuando lo agarran a Eichmann acá en Buenos Aires y hacen el juicio. Hannah Arendt plantea la idea de la banalidad del mal. Es decir, que estos tipos, los nazis, podían escuchar a Wagner, se conmovían con la ópera, pero no tenían ningún sentimiento para masacrar 6 millones de judíos. Bueno, este autor de Pensar después de Gaza habla de la crueldad del mal, porque aparte, primera cosa, vos de los campos de concentración de Auschwitz te enteraste de cuando fueron derrotados los alemanes. No es que en el momento de que se producía la masacre vos te enterabas. Pero acá, el genocidio en Palestina, los tipos con celular se transmiten. Y hay una crueldad porque celebran la muerte delante de la madre que llora a su hijo, le rompen los juguetes a los niños de Gaza. ¿No? Bueno, todos estos componentes que estamos planteando acá están instalados en esta idea de las guerras difusas que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Bueno, yo decía, son cuestiones asimétricas porque
por ejemplo, para poner un ejemplo local, cuando Güemes se enfrenta a los españoles, Güemes enfrenta al ejército más poderoso del mundo, que era el español que venía de derrotarlo a Napoleón. ¿Cómo es la estrategia de Güemes? Bueno, una guerra de recursos. ¿Qué era una guerra de recursos? Que los campesinos, o sea, una guerra de recursos que los campesinos no eran milicos que estaban 24 horas haciendo de milicos, sino que eran campesinos. Claro. Que en algún momento, en algún lugar se concentraban y combatían y después utilizaban, qué sé yo, envenenaban las aguas para que, de manual, digamos, le agarre diarrea a los tipos o le incendiaban el trigo, en fin. Es decir, siempre estuvo pensado la cuestión de lo irregular, de fuerzas irregulares, no regladas, de fuerzas menores, no de Estado. Bueno, eso va cambiando. Pero volviendo al tema de la invitación de hoy, a mí me parece que Estados Unidos tiene una crisis de sobreextensión imperial, dice Paul Kennedy, que es un historiador norteamericano. Para que ustedes tengan una idea, Estados Unidos tiene 1000 bases militares más o menos en el mundo. 1000 bases militares para tener el control geoestratégico mundial. Y esas bases militares son operativas. O sea, aunque no estén combatiendo, hay que mantener el presupuesto, hay que mantener la operatividad. Porque es su consulado. Claro, entonces de alguna es manera. lo que sostiene el valor del dólar en el mundo, digamos, los infantes de marina. Sí. Entonces, pero Estados Unidos está en una crisis económica. Entonces, ¿cómo sostiene ese presupuesto? Ahí tiene un problema. El otro elemento es que Estados Unidos no gana una guerra, nunca ganó una guerra. Por ejemplo, apoyan todo. La guerra de Corea en el 52 fue un empate, se separó Corea del Norte y Corea del Sur. La guerra de Vietnam la perdieron. La guerra de Irak, ¿se acuerdan? Tormenta del desierto del papá de Bush, del Bush viejo. Declararon rápidamente que habían vencido y después uno se entera que la resistencia iraquí, bueno, lo colgaron a Saddam Hussein, pero nunca pudieron hacer pie. De hecho, no pudieron tomar. Lo que hacen, bombardean, destruyen los países, pero no pueden tomar los países porque no tienen capacidad para sostener. No solamente no tienen capacidad para sostener el aparataje militar, sino que no tienen capacidad de reclutamiento de soldados, porque hay un cambio también del soldado ciudadano de la Revolución Francesa, de Napoleón, que defendía la patria. Ahora pasamos a que, si ustedes leen los artículos, ni siquiera especializados sobre el tema de guerra, sino la información general, es que, por ejemplo, en Irak la segunda fuerza era la seguridad privada, que le llaman contratistas. Halliburton se murió hace poquito. Contratistas. Claro, Cheney, ¿se acuerda que era el vicepresidente de Bush? Sí. Dick Cheney, dueño de Halliburton. Bueno, Halliburton era la segunda contratista en Irak después del ejército norteamericano. O sea, le llaman contratista y la gente cuando lee el diario dice, contratista será el que arregla el cordón cuneta. El cordón cuneta, y no son ingenieros científicos que utilizan la tecnología para la guerra, ¿no? Entonces ahí hay un cambio del soldado ciudadano a un soldado que parece más un mercenario, va por guita, digamos. Bueno, ese es el otro concepto que me interesa que la audiencia le quede claro. Todas las guerras son por guita. No, porque ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría era una guerra contra el comunismo. Sí. ¿Se acuerdan? Contaba la ex Unión Soviética. Esa era la explicación, claro, el discurso que oficial. Justificaba hasta la Guerra de las Galaxias. ¿Se acuerda que Ronald Reagan encabezó la Guerra de las Galaxias? La carrera espacial. La carrera espacial que se vino abajo cuando los rusos inventaron el programa Manos Muertas. O sea, no sé si lo conocen, el programa Manos Muertas, que es que si hubiera vieron que la guerra nuclear es una guerra que no tiene ganadores. Porque el que tiene más poder nuclear en el mundo actualmente es Rusia, ¿no? La Unión Soviética, que no existe más, pero Rusia tiene más poder nuclear que Estados Unidos, tiene más ojivas nucleares. Sí. Pero si en ese momento de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, había una carrera de la Guerra de las Galaxias que le llamaban los escudos antimisiles, con la idea estadounidense de que si ellos pegaban primero, inhabilitaban una respuesta de parte de la ex Unión Soviética. Claro. Pero ellos inventaron un programa que se llama Manos Muertas, que si Estados Unidos liquidaba las principales líneas oficiales de gobierno de la Unión Soviética en ese momento, inmediatamente se ponía en juego un programa que, aunque no haya personas, devolvía la respuesta nuclear rusa hacia Estados Unidos. Ustedes saben que tiene misiles de largo alcance, sí, y llegarían a Nueva York, a Estados Unidos, digamos, al territorio continental norteamericano. Sí. O sea, sería una tragedia. Entonces ahí se cortó la carrera, la guerra de nuclear, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, y después Huntington, que un teórico norteamericano, en el 85 inventó la idea del choque civilizatorio. Entonces, después que se cayó la ex Unión Soviética, el choque civilizatorio era una guerra entre Occidente y Oriente, entre los cristianos y los musulmanes. Bueno, ahí está el origen de la guerra contra Irak.
Wow. Acuérdense ustedes que Saddam, yo no sé si ustedes se acordarán, porque a veces hablo con mis alumnos y no habían nacido, yo digo, ¿ustedes se acuerdan? Yo iba a la secundaria, iba a la secundaria, la guerra Irak-Irán, ¿se acuerda la guerra Pero Irak-Irán? hay otra cuestión, ¿no? Sí. Sin querer irnos del tema. Por ejemplo, mi madre me hablaba de Yuri Gagarin. Ajá. Entonces yo tenía alguna noción, y ya empezaba a cursar o leía o veía un documental y llegaba con alguna noción. Hoy prácticamente no hay diálogo y eso es un problema. No me quiero ir del tema, pero forma parte también de la realidad del presente. No hay diálogo intergeneracional. No, claro, no, y aparte ahora con el tema de... Hoy tenemos la mayor cantidad de información que acumuló en la civilización, pero yo le digo a mis alumnos, es como cuando hay inundaciones, lo primero que se corta es el agua potable. Sobre el agua, pero no hay agua potable. Entonces, como no hay método para analizar las noticias, la información en una sociedad desinformada. Pero volviendo al tema, esta guerra de... Lo que quiero marcar, yo dije, todas las guerras son por guita, aunque se justifiquen teóricamente. Antes era contra el comunismo, después fue contra el choque entre Occidente y Oriente, contra los musulmanes, pero Saddam Hussein fue un hombre de Estados Unidos. Sí. En la guerra Irak-Irán, Estados Unidos apoyaba a Irak contra la teocracia iraní. Después lo cuelgan, cuando no les sirve lo cuelgan. Después inventaron la guerra contra el narcoterrorismo, ¿no? Sí. Acuérdense que el narco, las drogas, es una multinacional que tiene su casa central en Estados Unidos. Sí. El 90% de los activos vinculado a la droga, a la venta de armas, al tráfico de personas, se lavan en bancos norteamericanos. El 70% de las transferencias financieras del globo se hacen en paraísos fiscales. ¿Cuál es el principal paraíso fiscal del mundo? Así pregunto como profesor. Así yo... Las Panamá. Islas Caimán. No, Panamá, No. Suiza. no. ¿Estados Suiza el Unidos? primer, Manhattan. La puta madre. La isla de Todas Manhattan. Están en todas. Y el segundo, Londres. Entonces, ahí, Londres. Suiza es el que lo inventó porque ahí se inventaron los paraísos fiscales. Acuérdense que se quedaron con las joyas de los judíos y todas esas cosas. Que ahora con tema aparte, ¿no? Ahora con el tema del robo del Louvre, salió Etiopía a reclamar su diamante, que se lo robaron en 1527, el diamante más grande del mundo, y los británicos se lo tienen secuestrado, que lo rescataron ellos y lo llevaron al museo. Claro. Pero eso es propiedad privada del país, ¿o no? Sí, ¿Se claro. lo puede reclamar? ¿Lo pueden Sí, recuperar? sí, lo pueden reclamar, no sé si lo podrán ¿Cuándo recuperar. empezamos a reclamar oro nosotros? Que nos chorearon todo. Bueno, voy cerrando, así vuelvo a lo de Venezuela, pero lo que quiero ir marcando estos hitos de cómo suma el discurso guerrerista una justificación. Primero era contra el comunismo, después era contra el choque civilizatorio contra los musulmanes, después contra la droga, cuando el 70% de los precursores químicos para hacer la droga se hace en Estados Unidos. Sí. El 70% del consumo de todas las drogas se consume en el mercado norteamericano. Sí. Entonces, ¿no sería más correcto que si vos querés combatir la droga, por ejemplo, Arranqué en tu casa. arranqué por tu casa y no invadiendo, decir, Y no vayas, métete a aparte que Venezuela. todo el mundo sabe que es por el Atlántico, no por el Pacífico, ya te le metieron por el Pacífico. Bueno, entonces siempre hay una justificación que se necesita para avanzar la droga. Yo creo que acá hay un problema que tiene Estados Unidos, es que esta crisis de sobreextensión imperial no puede sostener su dominio global y no puede sostener una economía que viene perdiendo geoestratégicamente con la economía china. Ustedes vieron que en el neoliberalismo hubo una deslocalización de la mano de obra. Sí. Acá hay otro concepto que por ahí es bueno fijar, pero el problema del capitalismo actual, que bueno, nosotros los marxistas nos caracterizamos por hablar siempre de la crisis del capitalismo, pero tiene una lógica, una racionalidad irracional el capitalismo, que es que la composición orgánica del capital es capital variable más capital constante. El capital constante vendrían a ser la tecnología y el capital variable el salario, ¿no? Entonces, hoy hay más capital constante en la producción de bienes, o sea, se producen más, ¿no es cierto? Pero el capital variable cada vez cobra menos, o sea, somos cada vez más precarizados. Increíble. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que las crisis de superproducción, como la del 29, que fue una crisis de superproducción, ya no son cíclicas, como decía Kondratiev. Es decir, cada 50 años el capitalismo tiene crisis cíclica, pero después la metaboliza y se fortalece. Hoy las crisis son seculares, es decir, son permanentes. ¿Por qué? Porque cada vez se produce más, pero las máquinas no consumen. Consumen los humanos y los humanos no tienen guita para consumir. Claro. Entonces hay una racionalidad irracional, una ilógica ahí, ¿no? Entonces hay una lógica ilógica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hace que el capitalismo, en vez de ser un capitalismo que genere puestos de trabajo, un capitalismo que trabaja sobre lo financiero, sobre la especulación, ¿no? Entonces, por eso el funcionamiento de los paraísos fiscales, por eso la pérdida del rol de los estados.
El rol yo, por ejemplo, en la pandemia no tenía capacidad del Estado Nacional para cobrarle a la plataforma que se hicieron la guita cuando nosotros damos clases virtuales o todas las reuniones eran virtuales, ¿se acuerdan? Sí, sí, por porque el Estado tiene capacidad en el espacio aéreo de la Tierra 120 kilómetros y los satélites están por arriba, no tienen capacidad de cobrarle. Las multinacionales no le podés cobrar, ¿por qué? Porque son empresas integradas que declaran que ellos su ganancia no la producen en la Argentina, aunque vos ves que la siembra se produce acá, sino en un paraíso fiscal, ¿no? Bueno, ahí hay un tema interesante, vincular criptomoneda, paraísos fiscales, inteligencia artificial, tecnología, para entender las nuevas guerras. Todo tiene relación con todo, no van a pensar que estoy delirando a esta hora de la mañana. No, porque claramente avanza tanto la tecnología, tanto como Y para obvio, el mundo, como para la guerra. impacta en Y las me relaciones. imagino que las nuevas tecnologías también van a llevarnos a que esto sea la manera de pleitear, ¿no? De alguna forma, la hegemonía de tu país en otro lado. Igual es ridículo, igual Estamos, es Bueno, pero ridículo. vos estamos fijate- hablando con Leonardo Juárez, es historiador y nos está hablando del contexto internacional y este concepto de guerra difusa. Tenemos ¿no? mensajes muy interesantes acá que nos llegan al 3876-009650. Su léxico es espectacular. No puedo creer que sea marxista, no como del Plas, no me ahuyenta, me eclipsa. Leonardo teniendo excelente aceptación del otro Bueno, lado. Entonces, ese es vamos la acercándonos. previa. Entonces, Ya nos vamos arrimando. la guerra es por guita, es decir, porque es por interés económico. Yo le digo a mis estudiantes, usted cuando le digan qué tal, fíjense qué tiene ese pueblo, por qué le interesa a Estados Unidos. Le interesa por el petróleo. Acá me traje un librito que ahora lo trabajé en otras épocas, que se llama La Geoestrategia, el petróleo y el gas en la geoestrategia mundial. Y sería bueno sacar alguna estadística de ahí, por ejemplo, quiénes son los que más consumen petróleo, por ejemplo, Estados Unidos los que más consumen, pero no es de los que más producen. ¿No es cierto? Y Y por ejemplo, eso que ellos tienen ellos la producen reserva mucho, de, pero son los que más no consumen. convencional. Claro, pero ahora sí tienen abastecen por la reserva no convencional. Sí. ¿No es cierto? Pero ellos siempre tienen intereses, por ejemplo, ¿cuál es el interés en Oriente Medio? El gas y el petróleo. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es uno de los problemas que tiene el mundo actual? Que todo plantea de manera interesante, es que Europa está en coma inducido, digamos. Europa está perdido, se está muriendo, ¿no? Entre la derrota de Occidente se está muriendo, porque, por ejemplo, Europa depende del petróleo ruso. Claro. ¿No es Y si cierto? Rusia Acuérdense te cierra que la compuerta, O sea, fuiste. Rusia le proveía Y gas, gas. petróleo y trigo, Sí. y Claro. Estados Unidos le proveía YouTube. Y Claro. Facebook. Gas, No, y le- petróleo, trigo y girasol. Sí, también la producción de girasol. Hablaban de aceites y ellos. cuando comenzó la guerra, porque obviamente Europa se posicionó en favor de Ucrania, se le cortó eso. Y ahora, No, pero se le cortó porque Estados Unidos bombardeó el gasoducto que le llevaba, Claro. ¿se acuerdan? Jesús. Pero le bombardeó y después le vende gas licuado a Estados Unidos, que es mucho más caro que el que por el tubo iba por ahí. Pillo siempre, Entonces, ¿no? entonces están en una situación, bueno, la guerra de Ucrania, independientemente de las consideraciones que uno puede hacer sobre Putin, lo que pone en evidencia es la derrota de la OTAN. Hay una derrota de Estados Unidos y de Europa, porque toda Europa apoyó a Ucrania. sí. Entonces Y- ahí está. Entonces, ¿qué sumen ustedes? Estados Unidos no pueden derrotar en Oriente Medio. Leonardo, ¿viste el video de Putin desde la casa de gobierno dirigiendo drones? Mirá ahora que me acuerdo. No vi porque ¿No lo viste? estoy laburando y estoy estudiando para hacer seminarios Ajá. para poder avanzar sobre mi tesis. Bueno, y el año después- que viene me voy a Después dedicar te a mi voy a tesis. hacer reaccionar un Está bueno, videito está ahí bueno. que tengo. Después lo- Sí, sí. Pero acá el tema cuál es, que Estados Unidos no puede tomar Oriente Medio, tiene problemas. Ustedes saben, políticamente Israel está derrotado a nivel global. Sí. El mundo repudia el genocidio israelí y la guerra es esencialmente política. Y Europa, y en Ucrania está siendo derrotado Estados Unidos, que es el que pone la tarasca y pone las armas para el enfrentamiento, ¿no? Entonces, la primera cosa, ¿por qué se meten en Venezuela? Porque Estados Unidos está dejando de ser una potencia global para convertirse en una potencia regional. Entonces, no puede, por esa crisis sobre extensión imperial que yo te decía, no puede mantener su aparato militar, industrial, y tiene una crisis económica donde claramente está siendo derrotada por China, y entonces se repliega sobre su propio patio trasero del que él considera desde la doctrina Monroe, ¿se acuerda? América Claro. para los norteamericanos, para los americanos decía Monroe. ¿Y cuál es la estrategia de Estados Unidos? Vieja, ya no es nueva, porque ahora vamos a ir a la operación Espada en Venezuela, pero acuérdense que la estrategia norteamericana es
ellos tienen 74 bases militares en América Latina, fijas, y tienen otras que le llaman ranas, que pueden saltar de un lugar a otro, y tienen una estrategia de pinza con la cuarta flota en la Florida y la base de la OTAN en Malvinas. O sea, ellos tienen el control militar de América Latina de punta a punta y con bases militares fijas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en Colombia había 7? En Paraguay está el Mariscal Estigarribia. O sea, en Ecuador, bueno, Correa le sacó las bases militares en Manta, pero ellos tienen 74 bases militares solamente en América Latina. O sea, tienen un control militar y por supuesto que los ejercicios que hacen los ejércitos latinoamericanos son con el Comando Sur norteamericano. O sea, la doctrina militar desde la dictadura para acá se la bajan los yanquis. ¿Eso quién lo permite? ¿Cómo se los meten? estados nacionales lo permiten, porque volvemos a lo que planteamos hace rato, Sí. cómo hay un deterioro del rol de los estados nacionales. Eso es lo que implica la globalización. Vos fíjate. No es solo comercial. No es solamente comercial. ¿Te acordás cuando Milei planteaba que hace volar el Banco Central? ¿Cuál es el rol del Banco Central? Fija tu moneda. El señoreaje se llama sobre la moneda. ¿No? Que estamos de la Asamblea del año 1813, el acuñamiento de moneda, un acto de soberanía. Vos, yo no sé qué edad tenés vos, pero No vos importa. ¿te acordás de la convertibilidad de Menem, un peso, un dólar? Sí. Bueno, ahí había perdido el Banco Central su capacidad de señoreaje, no podían bajar los precios, no podían devaluar, por ejemplo, la moneda porque el precio del dólar lo fija la Reserva Norteamericana, o sea, no el Banco Central de tu país, entre otras cosas. Pero vos, por ejemplo, no podés cobrar impuestos, bueno, no podés fijar tu presupuesto Claro, nacional. El no sos Congreso fija autónomo. presupuesto, pero viene el fondo y te monitorea, dice, pero no te va a tener guita para pagarme a mí, así que sacale a salud, sacale a educación. Corran. Entonces, no tenés ni siquiera para aprobar tu presupuesto nacional. O sea, hay una pérdida del rol de los estados nacionales y por supuesto que en ese sentido el tema militar clave también, ¿no? Sí. En esta estrategia. Fíjense que en la Argentina, ya vamos a lo de Venezuela porque me traje un articulito que se lo voy a leer. No vamos a parar hasta llegar a Venezuela. Vos Pero métele fíjense nomás. ustedes. Estamos navegando ya Sí, por sí, el estamos Golfo de yendo, México. yendo. Claro, ustedes acuérdense que acá está el plan Roca y el plan Güemes. Güemes, que no hay ningún plan, porque yo le pregunté por ejemplo, a la Viviana Biasi, que es diputada nacional, le pregunté si hay un pedido de informe para el plan, dice no hay plan. Le pregunté a abogados de derechos humanos que defienden a los bagalleros que mataron con el plan Güemes, piden informe para que le Al aparezca. doctor Ramos, un abrazo al doctor Ramos. Que le aparezca el proyecto, dónde están las disposiciones legales que se llaman, bueno, no hay. Pero claramente, si ustedes se fijan en las declaraciones de Patricia Burri y de Petri, porque dependen de distinto, ¿no? Uno depende de Defensa y otro de seguridad. el otro de seguridad. La utilización de drones, el control. Bueno, el tema del dron y el tema del control ergonométrico, ya no solamente aparece, bueno, en los celulares tenés que poner el rostro o tenés que poner el dedo. Y es el otro tema de la tecnología, ¿no? La acumulación de datos. Hay una carrera en la Universidad de Buenos Aires que se llama Ciencia de Datos. El manejo, el control de los datos para generar esta guerra. Vos, por ejemplo, los subtes en Buenos Aires te controlan el rostro, bueno, en todos lados, ¿no? Hay un funcionamiento de ese tipo que aparece ahí. Bueno, pero cerrando la idea, hay un control de Estados Unidos sobre América Latina, empieza a perder hegemonía a nivel global, se convierte en una fuerza regional, el control de América Latina claramente, y en ese sentido avanza políticamente a donde puede. Por ejemplo, en Chile, si gana Kast las elecciones, Que es muy probable. que es muy probable. El balotaje Bueno, el en Colombia, 14 que de diciembre. amenaza con convertirlo como parte de la estrategia de enfrentamiento a Venezuela, sumarle Colombia. Con o sin Petro. Con o sin Petro, claro. Petro está más preocupado porque lo saquen de la lista viste que le quitaron Ya, o sea, fue incluido nuevamente como narcoestado. claro, como narcoestado, y Petro y la hija, y el hijo y la mujer también, me parece. Bueno, la cosa está por ahí. Bueno, me traje un articulito que me mandó una colega colombiana, que es muy interesante y que pienso leer, para así no perder mucho. El modelo de Gaza se exporta al Caribe. Ujú. La guerra en Gaza fue, sí, una operación militar, pero también un laboratorio de dominio tecnológico. Allí, por primera vez a escala industrial, se desplegó una cadena de decisión letal en la que el humano dejó de ser el centro. El sistema israelí Absora, el Evangelio, integrado con la plataforma AIP de Palantir. Palantir es una plataforma la más grande del mundo en datos, acumuladora de datos. Logró generar, o si no,
ahí la compañera ahí que busque Palantir. Ahora mismo. Logró generar objetivos casi automáticamente acelerando el ritmo de los ataques de día a minuto. Esto que yo te planteaba, cómo va cambiando la guerra, ¿viste? Entonces, mirá lo que dice, casi automáticamente, acelerando el ritmo de los ataques de días a minutos. Según The Nation, Palantir proporcionó al ejército israelí capacidad de localización avanzada y potente, capaces no solo de identificar blancos, sino también de proponer planes de batalla completos, incluidos despliegue de fuerzas especiales y logística de tropas. Este modelo se traslada ahora de Asia Occidental a ponerse en marcha en el Caribe. Lanza del Sur reproduce los mismos principios. Ahora vamos a leer los principios. 1. Ficción legal del no estado de guerra. Al igual que en Gaza, donde Israel evitó declarar formalmente la guerra para operar bajo el régimen de autodefensa contra Hamas como organización no estatal, Lanza del Sur se presenta como una operación contra el tráfico ilícito, no contra un Estado soberano. Esto permite desplegar fuerza letal sin autorización del Congreso, sin rendir cuentas internacionales y sin activar los mecanismos de derecho internacional humanitario. 2. Automatización de la escalada. En Gaza, la inteligencia artificial no solo aceleró la selección de objetivos, sino que normalizó la violencia. Cada nuevo dato, un movimiento, una llamada, un patrón de tráfico, lo que yo le decía, las huellas que dejaban, se interpretaba como una amenaza potencial, lo que justificaba más vigilancia, más sensores, más ataques. En Lanza del Sur la lógica es idéntica. Las embarcaciones robóticas de superficie de larga permanencia no están para patrullar, están para aprender. Cada barco, cada dron, cada intercepción alimenta el sistema con datos que refuerzan su propia necesidad. Así la operación se autorreproduce. 3. Exportación de infraestructura, no solo de tácticas. Palantir envía paquetes completos de soberanía tecnológica. En el 2023, su Skit, una maleta con dron, cámara térmica, baterías, terminales, Starlink, software AIP, se exhibió en la feria CES como un paquete de inteligencia de defensa desplegable en entornos hostiles. Lanza del Sur es la puesta en práctica de ese kit desplegable, autónomo, no exigente de bases permanentes, pero capaz de vigilar, registrar y actuar. 4. Dilución de la responsabilidad. En Gaza los operadores israelíes reportaron una sensación de despersonalización de la violencia. Es lo que yo le comentaba, ¿no? Que es el dron como el arma de los cobardes, pues ya no. Bueno, vos decías al principio iba a tener sexo con su mujer y desayunaba a la mañana y a la tarde apretaba un botón y te mataba, te volaba un hospital, ¿no? Sí. Lo mismo debe ocurrir en Lanza del Sur. Si un dron intercepta un bote, ¿quién es responsable? ¿El comandante del centro de operaciones en Mayport, el que aprieta el botón? ¿El algoritmo de Palantir? ¿El teniente coronel Sankar que diseñó la arquitectura? Nadie, y todos lo son. Esa ambigüedad es el blindaje institucional del Tecnato. Bueno, este es un tema interesante para plantear, ¿no? Porque mi compañera es profesora de la Universidad de Análisis de Sistemas, y yo siempre charlo con ella y ella comparte la idea de que los chicos son programadores, ¿viste? Pero no saben para quién programa. No hay una enseñanza, por ejemplo, de ética de la programación, porque vos programás un programa que vos no sabés si es para la guerra, si es para inventarte un... Bueno, ahora para robar ¿Puedo datos. aportarte la aclaración de Palantir? ¿Qué hace Palantir, la polémica empresa de cibervigilancia que es el brazo derecho de Trump? Encabeza el título de la nota. Los contratos más lucrativos de Palantir provienen del gobierno de Estados Unidos desde hace casi 10 años y la relación se ha intensificado desde que Trump asumió su segundo mandato. Y así, bueno, la nota es mega extensa. Claro, yo le corté la nota porque al principio de esta nota que le estoy leyendo, señala que el comandante de la Fuerza Armada norteamericana son miembros de Palantir, se juraron, son parte de la empresa, ¿no? El Caribe no es Gaza, pero comparte una condición, es un espacio donde la soberanía de los estados es frágil. Hay otro concepto que trabajamos un poquito, de que vienen las capacidades de respuesta tecnológica limitadas y las narrativas de seguridad fácilmente manipulables, o al menos eso está en la mente de los decisores militares y políticos del establishment. Por eso Lanza del Sur no necesita bombardear ciudades para imponer su lógica. Basta con que instale el hábito de la vigilancia permanente, la aceptación de que algo sospechoso merece ser interceptado y que la decisión sobre qué es sospechoso la tome una máquina entrenada con datos históricos sesgados, etiquetas políticas e interés estratégico difuso. Bueno, ahí hay un poco cómo sería el funcionamiento de este plan Espada en Venezuela. Pero claramente el interés es loco que se llame Operativo Lanza, que es un arma muy rudimentaria, una lanza que se usaba en la prehistoria,
y tenga tanta tecnología, ¿no? Y Contradictorio tenía, eso. vos fíjate que tenía, aunque parezca más salvaje, tenía la lanza, bueno, las bayonetas se usaron como últimamente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ajá, Porque las guerras eran unidimensionales, tierra y agua nomás. claro. Después en la segunda se hicieron tridimensionales, submarinos y aviones, y ahora son cuatridimensionales, ¿no? Porque los satélites operan en la guerra, operan más Claro. ¿no? Entonces son es un espacio real, es tan real que nosotros estamos todos bancarizados, cobramos por... Tal ya no cual. tenés Es plata, más, ¿viste? ¿quién maneja efectivo? Es la Claro. pregunta, ¿o no? Entonces, bueno, ahí está Claro. el macro, ese sería otro tema. Pero bueno, la cosa es que estas son las formas de cómo se presenta la guerra, pero claramente la guerra es por guita. Estados Unidos quiere tener, está claro que desde el punto de vista geopolítico está perdiendo capacidades, no tiene capacidad para sostener su gran infraestructura global, ya le decía a usted, casi 1000 Sí, bases militares en el globo. Y por otra parte está perdiendo la guerra económica con China, por lo tanto China que se mete en África, tiene el control de África, el control de Eurasia. China está haciendo lo que hicieron ellos No, antes. Claro, y entonces y en América Latina también está haciendo negocio, y Estados Unidos se repliega sobre América Latina, que considera su patria trasera. Y Pero no en el van- caso de Y Venezuela, no van a buscarte un Chile, un país más pequeño, ¿no? No. Fueron directo a Brasil, Argentina, a negociar bien. vos sabés que en el caso de Brasil y Argentina, Sí. en el caso de Argentina, por ejemplo, ¿cuál es la principal producción argentina? La agroalimentaria, ¿no? El clúster sojero, el girasol, cereales, el biocombustible. Argentina es el tercer productor de grano del mundo. Este es un dato interesante también para que vea la gente. Acuérdense ustedes que cuando Trump le presta los 20.000 millones, el Tesoro, no el fondo, el Tesoro le manda los 20.000 millones de dólares, los farmers norteamericanos se recalientan y dicen, ¿cómo le manda guita? Y nosotros nos estamos fundiendo. Porque ellos Porque son... ellos hacen negocio con China, Sí. le dijeron a Trump. Claro, entonces pero fíjense ustedes cómo el negocio, la verdad de la milanga es que Estados Unidos es el principal productor de grano del mundo, Brasil el segundo, Argentina tercero, Paraguay el cuarto. Pero ¿quién manda en ese negocio? ¿Quién es el principal monopolio de los granos del mundo? Cargill. ¿Quién manda en Estados Unidos? Cargill. ¿Quién manda en Brasil? Cargill. ¿Quién manda en Argentina? Cargill. ¿Quién manda en Paraguay? Cargill. ¿Quién manda en Ucrania? Cargill. Entonces no le vendió, o sea, al capitalismo transnacionalizado, multinacional, le chupa un huevo los farmers norteamericanos y los productores argentinos. Claro. Porque no hace el negocio Cargill Estados Unidos, hace el negocio Cargill Argentina. Cuando le saca las retenciones por 72 horas, Milei, ¿cuánto juntó? ¿6.000 millones de dólares? ¿7.000? Sí, En un ratito. en un abrir y ¿Quién cerrar vendió? de ¿Los ojos. productores argentinos vendieron? No, las Cargill, cerealeras. la cerealera. Las cerealeras. O sea que es lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo está integrado el negocio? Bueno, entonces ahí se repliega Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene el control del núcleo productivo argentino, porque ¿quiénes son las empresas norteamericanas? ¿No? Que eso viene desde el kirchnerismo. Bueno, la soja transgénica viene desde Menem, cuando con Felipe Solá le entrega el paquete tecnológico a las multinacionales, ¿no? Pero se desarrollaron durante el kirchnerismo. Y Lula también le entregó el clúster sojero y le entregó, ahora no me voy a acordar el nombre, pero de la minera más grande del mundo, que es brasileña, la tienen capitales norteamericanos, y Embraer, que es el segundo o tercer productor de aviones del mundo, se lo compró Boeing. O sea, Estados Unidos tiene el control total de lo que son las potencias más importantes. Y ahora quiere el de Venezuela, pero no está preocupado porque Maduro sería un autócrata, ¿no? Sino que está preocupado porque Maduro tiene petróleo. Claro. Estados Unidos necesita petróleo. O sea, ahí está la verdad de la milanesa, digamos, en relación a la geoestrategia. A Estados Unidos no le importa mucho la democracia, y ellos creen que la libertad es una estatua que está en la desembocadura del río Hudson, ¿no? No más que eso. No más que eso, claro. Bueno, y la amenaza para la región, ¿qué representa? Digo, la posibilidad de una intervención militar o no, pero bueno, ya está planteada ahí la amenaza. Desplegaron el portaaviones más grande de su flota y el más grande del mundo en el Caribe, y un condicionamiento para toda la región, sumado a un alineamiento voluntario superior al de las relaciones carnales de Menem que tiene el actual gobierno de Argentina. Claro. Bueno, yo no sé, viste, hay una bibliografía que estoy viendo, pero no la profundicé mucho. Estoy juntando mucha bibliografía que se habla de que vivimos en una guerra civil, aunque no haya una guerra tradicional, digamos, de que haya bombardeo, pero una guerra civil, la utilización del software, de las cuestiones económicas, del control tecnológico, en fin. Pero yo lo que pienso, hoy escuchaba la radio Berkovich, que dice que habló con un funcionario norteamericano, no sé qué, que creo que le salía el mantenimiento del portaaviones por día, le salía $2.000 millones. Por lo tanto, 10 días son
20.000, una cosa así. Sí, ¿no? sí, Entonces sí. A él mí decía que... Rodolfo me pasó también ese dato. Entonces decía que no va a hacer ese gasto para no intervenir militarmente, ¿no? Que como él planteando de que Estados Unidos iba a intervenir militarmente Por lo menos imponer condiciones. Bueno, pero lo que pasa es que eso es fácil decirlo, pero acá estamos viendo que Estados Unidos no ganó ninguna guerra, ¿no? Entonces Eso es lo más loco. vos invadís, vos podés destruir si querés Venezuela, lo bombardeás, pero después tenés que bajar a tomarlo y para tomarlo tenés que pelear. O sea, tenés que pelear porque el ejército venezolano, bolivariano, dicen que van a pelear y Maduro está armando las milicias populares. O sea, no le va a hacer una guerra entre el ejército más poderoso del mundo contra Venezuela, sino del pueblo venezolano contra el ejército más poderoso del mundo, que es el norteamericano. O sea, sostener una guerra no es tan sencillo, y aparte que ya no sería una guerra tan lejana como en Oriente, que uno no lo percibe tan cercano, ¿viste? Esta sería cercana, aparte tiene límite con Brasil, tiene límite con Colombia. ¿Cuál será la dinámica? Que vos sabés cómo empieza, no sabés cómo termina, ¿no? ¿Cuántos intereses norteamericanos hay, objetivos económicos norteamericanos en América Latina, que pueden ser también un centro de respuesta por parte de mucha militancia popular que considere un desembarco en Venezuela si hay resistencia del pueblo venezolano? Porque Venezuela no es Granada, convengamos. Bueno, vos no habías nacido, pero vos te acordás cuando bombardearon Granada y tampoco es Panamá cuando se lo llamaban a Noriega, que masacraron el barrio de Chorrillo. Acá aparentemente los venezolanos están dispuestos a dar la pelea, ¿no? Aparte, no solamente son los venezolanos, sino son los cubanos y son los nicaragüenses. Sí. Porque ellos van por todo. Y si se meten con los colombianos... Y acuérdense que hay una situación de guerra. No es que ayer empezaron. En Colombia hace 50 años que está el ELN, todavía funciona. No sé si sería tan sencillo. Porque esto puede ser la estrategia del huevo aplastado, ¿no? Que entran en Venezuela y se despliegan conflictos en toda América Latina. Yo no veo condiciones del campo popular de dar respuesta a eso. No estoy haciendo yo un hipérbole, decir, de las fuerzas populares que estén capaces de enfrentar a Estados Unidos en una guerra. Pero sí hay un gran sentimiento anti-norteamericano en América Latina, ¿no? Y por otra parte, me parece que sí en Venezuela, que sí en Nicaragua, que sí en Cuba, que se vienen preparando hace 50 años para una invasión norteamericana, no le va a ser tan sencillo a Estados Unidos. O sea, bombardear le va a ser sencillo, pero bajar y aterrizar y quedarse con esos territorios. ¿Cuánto está dispuesto a pagar políticamente Donald Trump para una operación de ese tipo? Aparte, intervenir en una región que tiene 200 años de pacifismo, solo conflictos, enfrentamientos internos, cuestiones domésticas. $1 billón por día cuesta la aventura de Trump. ¿1 billón son 1.000 millones? No, son ¿1 millón de millones? Cada billón es millones de millones, sí. Equivale aproximadamente a 3,28 veces la deuda externa bruta total de Argentina, tomando el valor de 305.000 millones de dólares del segundo trimestre de 2025. En otras palabras, esa cifra es más de 3 veces la deuda externa actual del país, dice. Acabo de hacer el cálculo, nos dice Rodolfo Ceballos, que nos está escuchando. Ajá. Muy bien. Pendiente. Sí, obvio. Saludo grande. Obvio. ¿Esto para quién es? Para usted. Bien, gracias. Y cuando digo gracias es no quiero más, ¿no? Y me imagino que sí. Si no, ya no le cebo igual. Estamos conversando con Leonardo Juárez, es historiador, charlando sobre esta situación de el operativo Lanza Sur y el impacto en toda la región. Los gobiernos, porque los pueblos, el sentimiento marca una realidad, pero a los estados nacionales los dirigen los gobiernos, Leo, y el argentino es un exponente claro de alineamiento. Claro, bueno, hay varias razones, me parece a mí, que del triunfo de Milei, ¿no? Una razón creo yo que es la defraudación política, sí. Otra es la degradación económica. Acuérdense ustedes que el kirchnerismo, Cristina Kirchner planteó a Alberto Fernández como candidato a presidente para llenar la heladera, ¿no? Era el eslogan. Sí, el eslogan de campaña. La verdad era la heladera. Si Macri dijo que iba a llenar la heladera, no se llenó. Bueno, tampoco llenó la heladera el kirchnerismo. Y de hecho llegamos a tener una inflación interanual del 200%. Es increíble. O sea, había una degradación económica claramente en ese periodo.
Y yo creo que también los movimientos sociales tienen que hacer una autocrítica porque vos fijate cuál es la cultura que instala el mileísmo, que es la cultura que instaló el menemato, ¿no? El individualismo, la idea, porque acá yo doy un texto a mis alumnos de Historia y Política de la Educación para joderle la vida, ¿no? Que se llama el Coloquio Lippmann. El Coloquio Lippmann es donde surge la primera vez que aparece la palabra neoliberal en 1926 y después se produce la reunión en la Sociedad Montpellerin en Suiza, donde aparecen los teóricos de la escuela austríaca, Mises, Hayek, ¿no es cierto?, que no le daba bola a nadie, por eso me llama la atención. Que ahora la escuela austríaca... No, y ahora no le da bola a nadie. El otro día escuchaba un economista que dice de las tesis doctorales sobre economía que en el mundo hay una sola sobre la escuela austríaca. Sigue siendo marginal, digamos. Salvo Milei, no le da bola a nadie a la escuela austríaca. Pero lo que quiero marcar es que esa idea de el Estado, no como garantizador de derechos, sino como garantizador de la competencia. O sea, no hay Estado ausente, nunca hubo Estado ausente. El Estado es un sistema, una fuerza material y fuerza simbólica. Acuérdense, decía, con Menem había un Estado ausente. No, porque para aprobarte las leyes el Parlamento tenía que aprobar y una función del Estado. Y si la gente reclamaba porque privatizaban ferrocarriles, qué sé yo, Aerolínea Argentina, la Gendarmería te cagaba a palo. Y bueno, y la Gendarmería el monopolio de la violencia del Estado. O sea, el Estado siempre presente. Pero los neoliberales dicen que el Estado está para garantizar la competencia. Entonces, fíjense cómo regula el Estado en el modelo neoliberal de... Por ejemplo, quiere la reforma laboral. ¿No es cierto? No están ahora planteando la reforma laboral, sí. O la reforma previsional. Y lo quieren hacer ahora, en diciembre. Y bueno, ¿y qué es lo que quieren? Generar condiciones para que dicen, porque es caro el costo laboral argentino para que vengan lluvia de inversiones. ¿No se acuerdan que vienen prometiendo lluvia de inversiones desde Macri para acá? No llueven porque lo que funciona es el capitalismo especulativo que yo explicaba al principio. ¿No? Ya en el 2008 hubo una burbuja financiera, hay una hipertrofia financiera en el mundo sobre los capitales, pero no se produce en términos de producción industrial. Hay cada vez mayor desocupación, hay gente que no va a laburar nunca en su puta vida porque el capitalismo no genera puestos de trabajo. Yo no tengo las estadísticas ahora, pero las leí hace poquito. ¿Cuánto es la gente que está en la informalidad? Más del 50%. Sí, en Salta el 60%. Bueno, ¿no? Entonces, y que no perciben, que son monotributristas y que no perciben, bueno, si solo se pagan el aporte jubilatorio, en fin, sí. ¿No? O sea, difícil que consigan jubilaciones, que entren al sistema, que tengan obra social. Bueno, la precarización de esa gente, cuando hay más tecnología, se produce cada vez más, pero la gente no tiene para consumir. Es decir, el concepto del humano llevado a lo descartable. La gente que no tiene trabajo es descartable en el sistema, pero no tiene acceso al consumo, no tiene acceso a la educación, no tiene el trabajo hasta te ordenador del tiempo. Vos si laburás de lunes a viernes tiene un valor el sábado y domingo. Si vos no tenés trabajo, pues, todos los días son iguales. Claro. Y aparece el problema de la atonía social y de... Bueno, el tipo dice, está estudiado estadísticamente que vos buscás 4 o 5 meses de trabajo y después no conseguís, no buscás más, te dedicás a la chupi, al cagapalo a tu mujer, y fragmentar la familia, ¿viste? Aparece esos fenómenos que son colaterales de esta situación. Bueno, ahí estamos. Pero yo quería agregarle, aparte de la responsabilidad del kirchnerismo, de la degradación política y económica, también la responsabilidad de los movimientos sociales. Porque en el sálvese quien pueda, acordate vos que los movimientos sociales que movilizaban miles de personas, que se iniciaron con el plan Trabajar que puso Duhalde, que fue recomendación del Fondo Monetario Internacional, sí. La gente movilizaba y le tomaba asistencia y le descontaban guita a los planes, ¿no? Como intermediario. Sí. Y entonces, el diezmo, ¿no? Y entonces yo creo que ese pobre que iba a las movilizaciones y que veía que otro pobre como él, pero más puntero, se quedaban con la guita, también genera una degradación política. Son toda la misma mierda. Claro. ¿Te das cuenta? Hay una degradación política y entonces vivimos en una época de pérdida de sentido de horizonte. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Séneca decía, nunca hay viento a favor cuando uno no sabe para dónde quiere ir. ¿Viste? Claro, tal cual. Entonces no hay... Qué triste. Por ejemplo, viste que hay estas movidas ahora de la generación Z y demás que salieron a marchar en Perú contra la derecha, son, ¿no? Particularmente, y son grupos de gente jóvenes. Estaba viendo BDB, que es un youtuber que hace política internacional. Justamente le pasé a Pablito un video para que podamos analizarlo junto con vos,
de lo que el tipo plantea y que es que Estados Unidos no tiene problema con nadie. Él le genera, o sea, ningún país de Latinoamérica tiene problemas, Estados Unidos le impone un problema, se lo genera y después va a solucionarlo. Claro. Con conveniencia. Claro. Si a En Estados nombre de Unidos la no le paz te conviene, bombardea, no por interviene. ejemplo. Sí. No interviene, justamente. Vamos a ver el video. Si tenemos un retorno ahí, Leo. Y ahora salió este güey, probablemente ustedes no lo conozcan, pero este payaso se llama Kim Kataguiri y es un político brasileño. De derecha, reaccionario, liberal, que también defiende el fascismo, es de origen, su familia tiene origen japonesa. Entonces el vato ha posteado inclusive fotos con el uniforme militar japonés de la Segunda Guerra Mundial, obviamente muy sospechoso, y ahora convenientemente muestra su solidaridad con la generación Z en Brasil. Y ahora salió este güey, probablemente ustedes no lo conozcan, pero este payaso se llama Kim Kataguiri y es un político brasileño. De derecha, reaccionario, liberal, que también defiende el fascismo, es de origen, su familia tiene origen japonesa. Entonces el vato ha posteado inclusive fotos con el uniforme militar japonés de la Segunda Guerra Mundial, obviamente muy sospechoso, y ahora convenientemente muestra su solidaridad con la generación Z en Brasil. Muy, muy, muy interesante. Y la cereza arriba del pastel, después de que pasa esta manifestación de colores o este intento de manifestación de colores en México, el presidente Trump vuelve a plantear la posibilidad de atacar a los cárteles mexicanos para detener el narcotráfico hacia su país. Bueno, y aquí se vuelven a conectar todas las líneas, ¿no? Yo ya les había comentado esto, la frase que lo explica muy bien es, no es porque tienes un problema de terrorismo o narcotráfico que Estados Unidos te quiere invadir. Como Estados Unidos te quiere invadir, Estados Unidos te inventa un problema de terrorismo y narcotráfico, ¿no? Bueno, a eso te traslado, Leo, y esto ya es como el corolario de esta fantástica charla, la pregunta de un oyente que dice, pregúntale qué pasa con los grandes cárteles de la droga y su relación histórica con el sistema financiero. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Las Islas del Tesoro, los hombres que se robaron el mundo. Saxon es el autor. Sería bueno si lo consiguen porque, viste, hay veces cuando vos lees y decís, uno no sabe nada de estos temas, viste. Bueno, yo no tengo estadística nueva, tengo lectura de hace unos años, pero el 30% del Producto Bruto Mundial, que no me acuerdo ahora cuánto es el volumen, por eso te digo. Son cifras pero el astronómicas. 30% del Producto Mundial debe seguir siendo igual o capaz que aumentó, es producto de la incorporación de la seguridad privada, por ejemplo, de estos contratistas, de las empresas militares, de la droga y de la prostitución, de la trata de personas, ¿no? O sea, la guerra, el narco, la trata de personas es constitucional del capitalismo de época. O sea, no es marginal, funciona porque funciona. Hay también alguna bibliografía en relación a las provincias, ¿no?, como las nuestras. Por ejemplo, el Macro, ¿se acuerdan que el acrónimo de Macro es muy agradecido a Celestino Rodrigo, ¿no? Claro. Bueno, acuérdense ustedes que Macro se lo regaló Romero por $50.000 a Brito. Y Brito tenía el Macro de Misiones Y el de Jujuy. y el de Jujuy, todos vinculados a la frontera. Entonces vos fíjate que, por ejemplo, el contrabando... Qué detalle, no me había puesto a pensar en esa vinculación. ¿Se acuerdan ustedes que Salta, por ejemplo, Vespucio, Tartagal vivían de YPF? Sí. Que tenían grandes sueldos, todo. Cuando Menem lo privatiza, los vagos se compraron Trafi, ¿te acordás que hacían remisas hasta que se fundieron? Todos son de la economía informal, pero esa economía no explota Salta porque esa economía informal es estructural. Claro. El contrabando estructural es gente como el narcomenudeo. Todo Sí. el mundo en los barrios sabe dónde se vende y capaz que esa madre que manda a su hijo se hace un sueldo y ese sueldo ingresa en la economía formal. Lo que quiero marcar es que se institucionaliza, digamos, es parte de tu economía. Ya no es marginal. Si no existiera eso, explotaría porque cómo contenía a la gente, ¿te das cuenta? Entonces, la respuesta es que un porcentaje, yo me acuerdo que era el 30%, puede ser más o menos, pero yo creo que es más porque la tendencia es que se profundice esta relación del Producto Bruto Mundial está asociado al narco, a la venta de armas y al tráfico de personas. Leonardo Juárez, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cuando Bueno, vamos. prepare mi tesis,
Y si esté metido en el tema, vuelvo. Pero por supuesto, sí, hasta antes no hay que interrumpirte. Leonardo Joaquín Juárez es historiador, la tesis, el doctorado de qué estás haciendo de... Se llama el doctorado, tiene un nombre medio suizo, se llama Doctorado en Estudios Sociales y de la Cultura. Está bien. Sí, porque no es doctorado en historia, ni en filosofía, Ni ni en derecho antropología, social, ni en nada. ciencias sociales. Es más profundo. Hay Bueno, mucha pero gente... la Otra cultura, visión. vos que hablabas de la revolución cultural. Yo no dije de la revolución, me estaba Bueno, diciendo no sé si a ahora. favor o en contra, pero Pero hablaba. hablar- Pero acá vos, por ejemplo, ahí hay abogados, hay de arte, hay de filosofía, hay de antropología, de letras, de historia. O sea, es medio amplio el espectro de la gente, de los doctorandos, de los que están participando, ¿no? Buenísimo. Bueno, gracias. No, gracias, Felicitaciones. Pablo. Hasta aquí el diálogo con Leonardo Juárez, historiador. 2 minutos. Se hizo larga comimos todo el la bloque. la Sí, entrevista, sí, sí. pero bueno, aprovechamos que es día no laborable para meternos en estos Así la temas.